Hola hermanas, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir la palabra otra semana más para seguir aprendiendo de lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas a través de Pedro. Vamos a orar para comenzar. Usted disponga su corazón, ordene todas las cosas para que estemos tranquilas y podamos compartir la Biblia y estar atentas a lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, le damos gracias por este día, gracias Señor por cuidarnos, gracias Cristo por su palabra, porque está día a día en nuestras vidas, enseñándonos, mostrándonos, corrigiéndonos, animándonos Señor, mostrándonos su voluntad, mostrándonos que usted nos ama Señor a pesar de las circunstancias que podamos vivir, de quizás encontrarnos en algún problema. Sabemos que usted es fiel, Señor, y que está con nosotros día a día. Gracias, Padre, porque tenemos la esperanza y la confianza certera de que usted está con nosotros permanentemente, nunca nos abandona, porque hemos visto, Señor, el gran sacrificio que usted ha hecho para darnos salvación. Y eso es una seguridad de que usted nunca nos va a abandonar. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón blando para poder entender lo que vamos a aprender hoy día, para que el Espíritu Santo esté obrando en cada una de mis hermanas, Señor, esté obrando en mí y su palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones. Pedimos su guía en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Se acuerdan que la semana pasada hemos estado hablando con las otras hermanas de cómo es el vivir del siervo, cómo es el vivir de un hijo de Dios con diferentes situaciones? Y lo que Dios nos dice de cómo actuar frente a algunas situaciones que pudieran ser como injustas. Cómo actuar con los amos, someternos a los gobernadores. ¿Estoy bien? Sí. Honrar a todos, temer a Dios, pensando que cuando honro a las personas, honro a Dios. Honrar a las personas que me hacen algún mal, soportar, sufrir, y han sido buenos versículos para entender todo esto que está viviendo el pueblo aquí en persecución, a los que Pedro les escribe, a esta iglesia, a estos hermanos a los cuales él escribe esta carta, que estaban viviendo en persecución, en vergüenza, en quizás matarlos, quizás sus amos no lo estaban tratando bien, diferentes cosas. Entonces es bueno poder siempre recordar cuál es el propósito del libro para así entender bien qué es lo que hay que entender de la palabra y cómo aplicarlo en nuestra vida. Vamos a leer 1 de Pedro 2, del 21 al 25, ¿ya? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Versículos de mucho ánimo. Antes nos estaba diciendo como siervos, estar sujetos a vuestros amos,
aguantar si hay alguna cosa que no está sucediendo bien, hacer lo bueno. Y dice el 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para todo lo que vimos antes, para esta causa, esta persecución o este maltrato que podrían estar viviendo algunos hermanos. Para esto fuimos llamados. Dice, porque también Cristo padeció. O sea, nos dice que nosotros podemos estar viviendo algún padecimiento de cualquiera sea nuestra situación, o acá los hermanos que estaban siendo maltratados, perseguidos. Dice que podemos estar padeciendo algo, pero Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se acuerdan que antes nos daban los pasos de cómo actuar, de cómo soportar, de tener paciencia, de sufrir, de aguantar? Ahora nos dice que nosotros podemos hacerlo porque Jesucristo nos dejó un ejemplo. Y nos dice para que sigáis sus pisadas, como Él actuó. ¿Usted cree, hermana, que Él habrá tenido rencor contra una persona por haberle hecho mal? ¿Usted cree que Él se enojó hasta más no poder contra esa persona? ¿Usted cree que Jesús quiso hacerle daño a esa otra persona? No. Por eso nos dice, para que sigáis sus pisadas, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Pedro acá nos está diciendo, nos está ayudando a entender cómo es que debe ser la conducta del creyente, cómo es que debe ser la conducta de un hijo de Dios cuando está viviendo un padecimiento. Quizás no vamos a vivir un padecimiento como Jesucristo lo vivió, pero todos podemos sufrir diferentes padecimientos. Y aquí nos está diciendo cómo es que debemos de vivirlo, cuál es nuestra actitud, qué responder, qué tener en el corazón, qué expresar, porque nosotras, los seres humanos, usamos todos esos medios para expresar lo que estamos sintiendo. Y nos dice, aquí les dejo, para que sigáis mi ejemplo, para que sigáis mis pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Jesucristo nos deja este primer ejemplo, el cual no hizo pecado. Claro, Él sufrió, Él vivió azotes, injusticias, mentiras, calumnias, pero Él, aún viendo que todo lo que decían y que todo lo que le hacían no era verdad, era totalmente injusto, ¿qué dice la Biblia? El cual no hizo pecado. De frentón nos dice, para con tu actitud. Eso no puedes hacerlo, porque Jesucristo no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. ¡Guau! Uno generalmente cuando te atacan, tú como que inmediatamente como que maquinas algo para contraatacar, y a veces ni siquiera, como es tan rápida la mente, ni siquiera piensas bien lo que dijiste y llegas y dices algo que no es correcto. Quizás dices una mentira para salir del paso, o quizás hieres, o quizás quieres atacar al otro por sobre lo que él te atacó. Pero Jesús dice que ni se halló engaño en su boca. Imagínense, Jesús, a pesar de todo lo que estaba alrededor, no pecó, no dijo nada. Jesucristo conocía a todas las personas, entonces Él tenía muchos argumentos para decirle, oye, tú, ¿qué me estás diciendo a mí? Tú eres peor que yo, de tal forma. No se halló nada en su boca, ningún engaño, ni el hacer mal. Dice que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Porque como les decía, Jesucristo conocía mucho mejor a las personas, entonces Él sabía como las yayitas, como los pecados
de las personas. Y él podría haberles dicho cosas peores, pero no maldecía. Cuando padecía, no amenazaba. Nosotros generalmente los seres humanos cuando nos amenazan, nosotros nos ponemos como más choros, como ¿y quién me venía a decir eso? Si tú eres peor que yo, tú haces esto aquí. Y nos sentimos totalmente atacados y queremos amenazar al otro, haciéndolo menoscabar, haciéndole mostrar que no es verdad lo que me dijo, porque nos hieren nuestro orgullo. Y nosotros respondemos al final peor que lo que ellos nos están diciendo a nosotros. Pero Jesucristo dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Nada. No les decía, ustedes van a ir todos al infierno. Ustedes me van a matar y van a estar en el castigo eterno. No, no amenazaba. Porque ese no es el propósito de Jesucristo en la tierra. No es el propósito nuestro aquí en la tierra. El propósito nuestro es para ser de bendición, no para maldecir, no para amenazar, no para menoscabar. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Clave. Jesucristo estaba viviendo esta situación. Las personas lo amenazaban, lo trataban mal, lo maldecían, le hacían muchas cosas, lo azotaron, lo culpaban de cosas. Y Jesucristo tenía montones de argumentos para ir en contra de todas esas personas. Pero él no actuaba neciamente, ni iba atacando a cada uno. Él, ¿qué es lo que hacía? Dice, si no encomendaba la causa, la situación, la persona que le estaba haciendo mal al que juzga justamente. Imagínense, Dios es el que juzga justamente. Cuando nosotros nos encontremos en una situación así, con alguien que está hablando mal de nosotros, o alguien que está diciéndonos cosas que no son verdad, o a veces yo me encuentro en esa situación. Nosotros no tenemos que retribuir mal a los demás. Nosotros tenemos que entregárselas a Dios. Como dice acá, al que juzga justamente. Yo no juzgo justamente, porque yo juzgo con pecado, porque me hirieron, porque estoy sentida, porque me hicieron una falta, porque dijeron algo que no es verdad, porque estoy herida y con pena. No voy a actuar justamente. El que actúa justamente es Dios. Y a Él hay que ir. Dice el 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Jesucristo es el que llevó todos nuestros pecados, todas las faltas que nos cometen ante mí, todas las cosas que puedan decir contra mí, lo mal que yo me pueda sentir, yo debo entregarlas a Jesucristo, a Dios, porque Él ya las padeció, Él ya las vivió y las entregó en esa cruz cuando murió por mis pecados, cuando murió por mis ofensas, cuando murió por todas esas personas, para salvarlas y darles vida eterna. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, antes que estábamos muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia mía, a la justicia de esas personas, a la justicia de Dios. Que gracias a la muerte de Jesucristo, nosotros hoy tenemos salvación. Nosotros hoy podemos vivir y tener seguridad de salvación, porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, y eso es verdad. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros antes andábamos sin rumbo, sin sentido, para allá, para acá, sin saber a dónde dirigirnos. Cuando Jesucristo nos salvó y nos rescató, Él nos dio un propósito. Él nos dio una guía, nos dio una meta, nos dio un porqué del vivir, un porqué de existir. Y ese fue glorificar a Dios en todo. En estas cosas, situaciones injustas, también. También debemos honrar a Dios con estas cosas. Pensaba, ¿quién vivió en la Biblia situaciones injustas? Muchos personajes, muchas personas que nos dan el ejemplo. Pero pensaba en Daniel, en los amigos de Daniel. Ellos vivieron muchas situaciones. Cuando fueron al foso de los leones, las personas hablaron mentiras contra ellos. Decían calumnias. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Ellos en el foso de los leones. Quizás ellos podrían decir, ¿por qué? Si nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos honrando a Dios, no nos estamos dejando llevar por sus ídolos, por sus dioses. Porque esto es injusto. Pero ellos, más allá de reprocharle a las personas, de decirle, ustedes son injustos, ustedes nos hacen mal, ellos decidieron ir, como dice, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente. Ellos entregaron su causa, su situación, ¿a quién? Al que juzga justamente. Y el Señor los libró de morir en el foso de los leones. También Daniel, cuando él tenía que orar, no podía orar porque debía de adorar a Nabucodonosor, a la estatua, y lo enviaron al horno de fuego. Era muy injusto, él no estaba haciendo nada malo. Podríamos decir, ¿por qué? Ustedes están diciendo mentiras, yo adoro a mi Dios, no se metan conmigo, montones de cosas podríamos decir. Pero él obedeció, estuvo tranquilo porque confiaba en Dios. Y a pesar de la situación difícil que estaba viviendo, él no se estaba enfocando en las personas, él no se estaba enfocando en lo que ellos le estaban haciendo mal. Ellos estaban pensando en que en todo esto hay un propósito y yo debo honrar a Dios con toda esta situación. ¿Y qué pasó? El Señor lo libró y él pudo dar testimonio de esto. ¿Se fijan lo importante que es que nosotros demos un buen testimonio de nuestro actuar? Que nosotros hablemos verdad con nuestros jefes, hablemos verdad con nuestros amigos, hablemos verdad con nuestro entorno alrededor, quienes nos rodean, porque eso va a dar testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es mi Dios, de quién soy yo. Porque yo no digo mentiras porque me van a pillar, yo no digo mentiras porque eso no honra a Dios. Yo no robo porque me van a meter a la cárcel. Yo no robo porque eso no glorifica a Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando entendemos que fuimos llamados con un propósito para honrar y glorificar a Dios, agradeciendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mis pecados, todo cambia. Y las circunstancias que puedan venir alrededor mío, por yo mantener mis creencias, por yo mantener mi fe, se viven diferente. Porque uno las entrega al juez que juzga justamente. Y ese es Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos estar viviendo alguna situación difícil, si nosotras pudiéramos, no sé, vivir alguna mentira
¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Yo voy a atacar a la persona? ¿Yo voy a hablar cosas malas de esa persona frente a todos los demás? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a honrar a Dios en esta situación que puede ser súper injusta para mí? Cuando un profesor te discrimina por tu fe, ¿tú cómo lo vas a enfrentar? ¿Te vas a poner más defensiva? ¿Vas a tirarle más argumentos con enojo, con ira? Cuando sufre la presión de tu familia, de tus amigos, porque tú eres cristiana, y ellos te atacan y te dicen, no sé, diferentes apodos y te hacen sentir mal, ¿tú qué? ¿No vas a ir nunca más para allá porque te hacen sentir mal? ¿O vas a hablar mal y vas a dejar la embarrada y vas a hablar y vas a crear un problema a la familia? ¿Qué pasa si las personas se burlan de ti porque tú eres cristiana? ¿Qué pasa si las personas te ven y te dicen, ah, la cristianita, la que no peca, y todos hemos vivido diferentes burlas por ser cristianas. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a hablar mal de esa persona? ¿Vamos a hacerle un desprecio? ¿O vamos a orar? ¿O vamos a hacer como Cristo? Entregárselo a Él. Mostrar a Jesucristo. Si te juzgan, porque ¿cómo enseñas a tus hijos? Porque a lo mejor con todo esto que está pasando en el país, tú no estás de acuerdo con cosas que suceden en el país y tú quieres otra cosa, porque la Biblia nos muestra otra cosa. Y no es lo que nos enseña el mundo. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Te vas a ir en contra de ellos? ¿Les vas a decir, son unos necios, son unos... ¿Cómo lo vas a enfrentar? En todo esto debemos de honrar al Señor. Porque, como dice el 21, pues para esto fuisteis llamados. En estas situaciones difíciles, el Señor ya tiene planificado todo esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar nosotros? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. Muchas de las cosas que nosotros hemos sufrido, Cristo ya las padeció. Pero, dice, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Imitemos a Jesús. Imitemos cómo Él respondía, cómo Él hablaba, cómo Él trataba a los pecadores, cómo Él trataba a las personas que lo trataban mal. Imitemos a Jesús, ¿ya? Imitemos, aunque nos cueste. Yo sé que a veces es muy difícil. Pero recuerda, hermana, hallamos gracia delante de Dios cuando soportamos injusticias por honrarle. Hallamos gracia delante de Dios cuando soportamos todas las cosas malas que nos suceden alrededor, sabiendo que todas esas cosas son injustas, pero las soportamos y actuamos de buena manera porque queremos honrar a Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque es viva. Gracias por Jesucristo, porque Él nos ha dado el ejemplo de cómo enfrentarnos a esta vida, Señor. En estos momentos se viven cosas difíciles en nuestro país, Señor. Unos son aprobados, otros son rechazados. Tú no puedes decir algo porque la gente se te viene encima, o al contrario. Señor, pedimos para que tú nos ayudes a tener sabiduría, Señor, a hablar correctamente, no hablar sin atacar, no hablar sin querer hacer daño, no hablar por hacer un mal, sino que al contrario, Señor, hablar para que ellos conozcan a Jesucristo, para que ellos tengan salvación, para que las personas que nos atacan y nos hacen mal y nos hacen vivir algún tipo de padecimiento, ellos puedan creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y a través de
mi forma de honrarle, en el cómo voy a reaccionar, ellos vean que yo soy diferente. Y eso los lleve a Cristo. Pedimos por las hermanas, Señor, para que usted obre en sus vidas, Señor. Les ayude a cualquier situación que ellas estén viviendo, Señor, a ser igual a usted, Señor. En esta situación que cada una pueda estar viviendo, Señor, que ellas puedan imitarle y seguir sus pisadas para actuar como usted quiere que actuemos. Damos gracias por todo, Señor, y dejamos todo en sus manos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanas, que estén muy bien. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao.